Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Si fuéramos serios, que no lo somos, estaríamos dedicados a pedir explicaciones sobre el mal nivel de la educación en Colombia. Y no se trata de un concepto teórico, no se trata de una elucubración, se trata de una realidad. Las pruebas PISA. Las pruebas PISA nos han dado como resultado que nos rajamos en todo. Nos rajamos en matemáticas, nos rajamos en lectura, nada menos, en la capacidad de comprender lo que se lee. Nos estamos rajando en todo y en ciencias. No hay más en qué rajarse. Y nos rajamos. Y nadie está mirando esa realidad. Y los de FECODE no explican. Ellos son los maestros. ¿Por qué no le explican al país por qué sus alumnos no están aprendiendo? ¿Cómo le parece este problemita? Un país en vías de desarrollo, en un mundo tan competitivo como el mundo presente, y nuestros alumnos están saliendo muy mal preparados y los rajan en todas las pruebas PISA. Esa gravedad tiene. Tenemos comprometido el futuro por unos malos maestros, porque no podemos decir que es que nuestros alumnos son torpes y que por eso no entienden las buenas lecciones que le dan los buenos maestros, ¿no? No hay maestros de calidad, de manera que FECODE que explique. ¿No le parece, Demar? Pues, doctor Fernando, las pruebas PISA, que es lo que mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, han sacado el resultado y lo han dado a conocer donde Colombia definitivamente se sigue rajando. Claro, aquí tenemos un problema que no podemos eludir, que es el tema de la pandemia que sigue afectando el resultado en las pruebas, evidentemente. La pandemia donde niños tuvieron inclusive que estar por fuera de las aulas de clase por 3 y hasta 6 meses por cuenta de lo que estaba ocurriendo y porque nadie estaba preparado, doctor Fernando, para lograr una virtualidad que permitiera la no asistencia a un lugar físico para poder recibir la clase. Y el invento de las clases virtuales en algunos casos funcionó, en otros por falta de desarrollo de los docentes, pues evidentemente fue imposible impartirla a través de esa metodología. Lo cierto es que el país obtuvo en matemáticas, por ejemplo, una puntuación de 383, siendo esta la competencia con peor desempeño, muy por debajo al promedio de la OCDE, que es de 472, lo que lo ubica en el puesto 64. En lectura, el porcentaje nacional fue de 409 frente al promedio de 476 de los miembros de la organización. Mientras en ciencias, la puntuación fue de 411 frente a 485 de la OCDE, ocupando el puesto 54. Esto, doctor Fernando, es grave, pero el otro problema que tiene Colombia es el activismo que se hace desde el sindicato de FECODE y que recoge una gran parte de los docentes de Colombia. Ayer escuchaba yo al viceministro de Educación decir, doctor Fernando, que de los 500,000 profesores, 10,000 profesores son catalogados como excelentes. Solamente 10,000. Y la pregunta es, ¿y entonces los otros profesores qué? 490,000. ¿Los otros 490,000 qué? ¿No son excelentes? ¿Son malos? Es que es muy grave la cifra. Es triste, o sea, yo no entiendo, él se alegraba, ¿no? Porque él decía, es que es una maravilla, tenemos 10,000 profesores calificados como excelentes, héroes de la jornada educativa. No, claro, maravilloso. ¿Y 490,000 profesores qué? Lo cierto es que los paros, doctor Fernando, recurrentes promovidos por FECODE, imposibilitan que los niños y jóvenes vayan al colegio en cerca de 8 millones de ellos que quedan por fuera. Muchos de ellos que van al colegio y pueden recibir un refrigerio, un almuerzo, gracias a los programas de alimentación escolar, que no son de Gustavo Petro, sino son desde hace muchos años en Colombia parte de la estrategia de educación y de ayuda a los menores de edad en condición, sobre todo de pobreza y extrema pobreza. Ahora, no ha dicho nada FECODE, porque FECODE siempre sale a marchar porque les suban el salario, les mejoren el escalafón, les den una mejor salud, salud que para los de FECODE es privilegiada, recordemos, ¿no? Ellos tienen un régimen especial. A ver, Demar, pero usted explicaba en parte del problema de la crisis en la educación,
por la pandemia y por la parálisis que se vivió en la pandemia. ¿Y los otros países de la OCDE no tuvieron pandemia o qué? No, sí la tuvieron, pero por lo menos estaban preparados seguramente para poder No, no, como que desplegar temas de tecnología para que hicieran posible la educación. no. No, aquí hay dos pandemias, perdónenme la expresión, dos pandemias. Una pandemia que fue COVID-19 y la otra pandemia, un sindicalismo que busca adoctrinar y que hace que los niños en el año pierdan prácticamente 30 o 60 días de clase, depende del año, por cuenta de los paros, que lo único que buscan es mejorar las condiciones de los docentes, pero nunca ese paro se da en beneficio de los menores. Eso que dice el artículo 44 de la Constitución respecto del derecho de los niños prevalece por encima del de cualquiera, pues eso no lo cumple FECODE. Y no les gusta tampoco, doctor Fernando, que les planteen la idea que planteó la senadora María Fernanda Cabal a través de un proyecto de ley donde se prohíbe la huelga como servicio esencial de la educación. Se prohíbe. Claro, haga la huelga. Obviamente está permitida, pero cuando usted no tenga que dictar clase. ¿Usted dictó clase en la mañana? Listo, váyase a la huelga después de su clase. ¿Usted dicta clase en la tarde? Bueno, vaya a la huelga en la mañana, pero no deje a los niños sin clase. El problema es que, bueno, a nadie le importa, doctor Fernando. Igual, las pruebas PISA salen mal. El presidente Gustavo Petro ya dice que el problema no es de ahora, que el problema es de siempre, que esto es un tema que ha venido escalando desde hace mucho tiempo. Como quien dice, yo tampoco tengo mucho que ver en eso. De No. hecho, hizo una presentacioncita hablando de la educación. Escuchamos parte de esa reflexión que hace Gustavo Petro frente a la educación. Similar, pero nosotros partimos de un nivel muy bajo comparado con la OCDE. En matemáticas, en este siglo, Colombia realmente tiene un sistema educativo que ha fracasado. Y esta es la realidad. Comparativamente con la OCDE tiene muchísimos mejores resultados. Esto impacta, porque se trata de matemáticas, en nuestras capacidades para ponernos en las vanguardias tecnológicas de hoy. El lenguaje de la programación, el lenguaje de las máquinas, la inteligencia artificial, los sistemas de comunicación con las máquinas, la productividad alrededor de esto. Lo que no dice el presidente Petro es que, por ejemplo, el estudio que hizo la Universidad Javeriana sobre el impacto de los paros de los docentes en Colombia entregó como detalle que los niños pierden al año, por ejemplo, en 2019, 72 días de clase. 35% del tiempo de clase lo perdieron por cuenta de los paros de los profesores agremiados en FECODE que arrastran a una cantidad de docentes que no están de acuerdo precisamente. Ahí está el tema, ahí está el tema. Malos profesores que además no van a dictar clase porque están en huelga. Ahí tiene el resultado. No le busque más, no le pongamos a eso arandelas y que entonces vino el COVID y que el COVID vino para todos. El problema es de todos. Lo que pasa es que tenemos un sistema educativo terriblemente malo, conformado por profesores que no son excelentes, es decir, malos profesores que además hacen huelga. De Mar, hay un temita que le quiero tratar porque se nos está escurriendo entre los dedos una afirmación del presidente de todos los días, de que hay que proteger el mundo de la exploración y explotación de petróleo, porque eso es contrario a los intereses del medio ambiente y a los intereses de la naturaleza, y entonces hay que acabar la extracción de petróleo. Le quiero decir, de Mar, lo que es evidente, la extracción de petróleo no hace daño, ningún daño al medio ambiente. Lo que hace daño con el petróleo, y ojalá lo pudiéramos sustituir, ojalá, pero el día está lejano, faltan muchos años para que se puedan tener fuentes de energía sustitutivas de petróleo. Lo que hace daño con el petróleo es el uso, que ese uso significa la utilización en las refinerías y la utilización en las estaciones de gasolina y en los automóviles y en todo lo que necesita moverse con energía, ese uso es el que hace daño, provenga de donde provenga. Entonces nos vamos a quedar con el pecado y sin el género.
no producimos el petróleo, nos quedamos sin con qué comer, porque el 57% de las exportaciones provienen del petróleo y el carbón, pero además la contaminación se produce de todas maneras, porque tenemos que traer el petróleo para usarlo y es el uso del petróleo lo que contamina. ¿Será eso muy difícil de entender, Demar? Pero es que el relativismo moral de estos izquierdópatas es cosa seria, doctor Fernando. Usted me da la oportunidad con ese comentario que hace de hablar entonces de la otra cara de la moneda. Usted habla de los combustibles fósiles y habla evidentemente de que el problema no está en la extracción del gas, del petróleo, del carbón, sino en el uso que se le da. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la energía acumulada en baterías? El caso de las baterías que tienen dos minerales importantes, el cobalto y el litio. El cobalto, por ejemplo, doctor Fernando, es uno de los elementos que más se consigue a cielo abierto, más grande del mundo, en la República del Congo. He estado revisando y he encontrado cómo eh, los mineros a cielo abierto en el Congo son esclavos en pleno siglo XXI. Les pagan el día solamente entre $1 y $2 por el día de trabajo. Estamos hablando de cuánto, 8.000 pesos, 7.000 pesos diarios. Le están pagando a estos señores que son esclavizados. Dese cuenta qué cantidad de dinero les pagan. Estados Unidos, Alemania, China son quienes están principalmente detrás de la posibilidad de la transformación a las energías limpias. Claro, ellos ya utilizaron los combustibles fósiles y mire lo que son hoy en día, una verdadera potencia. China, que es aliado de la República del Congo, monopoliza el cobalto artesanal y se lo compra. Pero además, el litio para extraer, doctor Fernando, eh, el mineral se utilizan cualquier cantidad, es infinita la cantidad de litros de agua que se utilizan para poder sacar una pequeña porción de litio. Esto es lo que no cuentan los ecologistas, esto es lo que no cuentan los izquierdópatas que andan diciendo que es que el mundo se va a mover a punta de baterías en carros eléctricos. ¿Por qué la doble moral? ¿Por qué no hablan del esclavismo que hay detrás de la extracción de estos minerales? ¿Por qué no hablan de qué hay que hacer con el cobalto y el litio una vez dejan de ser usados para las baterías y quedan en proceso de muerte los aparatos que utilizaban las baterías? La contaminación es enorme. ¿Por qué no hablan de eso? Es que nos Pero vendieron una retórica de un lado bastante torcida. lo que hace daño es la extracción del petróleo. La extracción del petróleo y del carbón no hacen daño, hace daño el uso. El uso que se le da al gas natural, al petróleo, convertido en gasolina o en cualquiera de sus derivados. Es el uso, no es la extracción. De manera que si nosotros resolvemos no extraer, como está diciendo Petro, es que no voy a firmar más contratos de petróleo. ¿De dónde lo va a traer? De cualquier parte. Y entonces lo usa o va a detener los carros. No van a funcionar los carros, no van a funcionar los camiones de carga, no va a funcionar el país, no tiene que funcionar el país. Y ese uso es el que sí contamina. De manera que nos vamos a quedar con el pecado y sin el género, ¿no? Pues, Y no nos se le llevan olvide, al desarrollo a unas velocidades enormes, doctor Fernando. y no se le olvide la cifra, el 57.7% de las exportaciones del país provienen del petróleo y del carbón. 57%. ¿De qué comemos si nos negamos a la extracción del petróleo? Y la contaminación se va a producir de todas maneras porque lo tenemos que usar. Bueno, muy bien. ¿Qué quede eso? Definitivamente nadie entiende cómo no utilizar el recurso natural que Dios nos dio, para el que crea en Dios, ¿no? Seguramente hay quien no lo crea. Eh, pues hay que usarlo. Ahí está. Los países llegaron al desarrollo, doctor Fernando, gracias precisamente a eso, a los combustibles. Así que seguir pensando en que esto es incombustible es sencillamente un despropósito. Pero en fin, mientras Petro se abraza con Maduro y felicita a China, Maduro y China sí exportan, explotan, exploran petróleo, gas, carbón, y nosotros nos quedamos viendo para el techo. No, lo traemos de allá, traemos el Nos quedamos petróleo y viendo. traemos el gas natural de Venezuela para usarlo aquí y contaminar aquí, pero sin el dinero que producen las exportaciones del petróleo y de sus derivados.
Bueno, Razón tiene Ana Cristina Espinal que dice, esto es Agenda 2030. Sí, claro, esto hace parte de esa Agenda 2030, claro que sí. muy bien. Demar, quedó plenamente comprobado que el ejército salió del Plateado por orden de las FARC y por orden del Ministro. mando militar y del Ministerio de Defensa. Claro. Y le entregaron el Plateado a los bandidos. Y quedó Increíble, comprobado. y así lo dice el ministro de Defensa, doctor Fernando, ayer unas declaraciones que entregó Iván Velázquez, pues lo dice con tanta tranquilidad. Oiga, ¿cuándo va a renunciar? ¿Cuándo habrá un Congreso capaz de hacer una moción de censura al señor? De verdad que difícil. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo el ministro Velázquez. Puede hacer que nosotros estemos interpretándolo mal. Esto fue lo que dijo. Esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con fuerzas militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo, y es que, que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados y que su presencia en el Plateado estaba dentro del Plan Democracia, como hizo presencia en muchos centros poblados en el país, pero que luego de terminado el Plan Democracia se retiró. Aquí lo que existía además era el reemplazo casi inmediato del ejército en el casco urbano poblado del Plateado, el reemplazo por la Policía Nacional, y se han venido haciendo los preparativos con un IP. Los preparativos. Qué difícil escuchar hablar al ministro. Están haciendo los preparativos, hágame el favor. Y si llevaron al ejército era porque no había más remedio, porque no había solución. El ejército estaba ya combatiendo a los narcotraficantes que se apoderaron del departamento del Cauca y de toda la zona occidental del país sobre el Océano Pacífico. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, además, finalmente aprobaron la reforma a la salud, de manera que todos los discursos del presidente Gaviria se quedaron en la nada. Y los Todas de las Francisca advertencias del Toro. partido de la U se quedaron en la nada. La U y el Partido Liberal traicionaron al país y por un plato de lentejas, es decir, por algo de mermelada, aprobaron la reforma a la salud en la Cámara. Queda la esperanza del Senado. Pues en el Senado, doctor Fernando, el proyecto de reforma a la salud deberá debatirse a partir del 16 de febrero, en la medida en que, por si algunos no lo sabían, el acto legislativo 002 del 2023 lo ordena de esa manera. Sí, se modificó la Constitución Política este año al artículo 138 de la Constitución Política, que indica que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de la siguiente manera: del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo periodo del 16 de febrero al 20 de junio, lo que indica que a partir del 16 de febrero se empezará el debate de la reforma a la salud en la Comisión Quinta del Senado de la República y posteriormente pasará a la plenaria de esa misma célula legislativa. Las reacciones de lo que ocurría anoche. Vamos a escuchar en primer lugar a Andrés Forero y en segundo lugar a Hernán Cadavid, ambos del Partido Centro Democrático, quienes evidentemente lamentaron la forma en cómo se aprobó la reforma a la salud. La verdad, lo que hemos visto es que el gobierno logró aprobar este inconveniente improvisado proyecto gracias principalmente al Partido Liberal y al Partido de la U, pero si ustedes se dan cuenta en los debates, realmente ellos no defendían su voto. Efectivamente, se desdibujaron estas líneas y lamentablemente quienes van a pagar las consecuencias van a ser los colombianos y en particular aquellas personas de menos recursos y quienes sufren enfermedades huérfanas o enfermedades crónicas. Ahora escuchemos qué fue lo que dijo el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, frente a este hecho inesperado, bueno, por algunos. La Cámara acaba de aprobar el segundo debate, la reforma a la salud, con la gente del pacto y la ayuda de muchos de los partidos tradicionales. Van 2 debates de 4, quedarán 2 más en el Senado el próximo año, y en manos del Senado estará poder
de tener semejante daño. Ellos gritan y dicen que sí se pudo el daño al sistema de salud. Nos vamos con el deber cumplido, con el reconocimiento a muchos compañeros que hicieron un trabajo enorme. Y bueno, estamos en manos del Senado el próximo año, nos vamos con la... No se les olvide, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, que lo que se trata es de volver público el servicio de salud por entero. Que los hospitales tengan unos directores nombrados por alcaldes y gobernadores. De manera que si usted está enfermito, es bueno que sea amigo del alcalde o amigo del gobernador para que tenga buena atención médica. De otra manera no lo tendrá. La gente que creyó en el proyecto de Gustavo Petro, sobre todo la gente de menores estratos socioeconómicos, son los primeros en sufrir las consecuencias. Los primeros. Claro, una persona que tenga capacidad adquisitiva, pues va a poder comprar las medicinas como donde quiera y donde pueda, porque además las podrá acceder y podrá pagar una salud muy cara, que será entre el 100 y el 200% más cara la salud privada, y podrá hacerse una cirugía en particular, o sea, podrá hacer muchas cosas. Pero la gente de menores estratos son los que van a padecer esta desgracia, que de hecho muchos la viven por cuenta de no tener una EPS. Ave María, hospitales con directores nombrados por alcaldes y gobernadores. Imagínense ustedes lo que va a ser aquello. No, pues muéstrame por quién voto y le digo si tiene... Ave María. Bueno, y terminemos con alguna reflexión sobre la encuesta de Polimétrica. Bueno, ayer Polimétrica dio a conocer la encuesta más reciente sobre la favorabilidad y desfavorabilidad de Gustavo Petro y Francia Márquez. Gustavo Petro, desfavorabilidad del 59%, Francia Márquez, desfavorabilidad del 64%. En esta encuesta, doctor Fernando, es donde más baja ha tenido la favorabilidad Gustavo Petro, que solo llega al 35%. La de Francia Márquez, definitivamente cada día peor, está en el 26% de esa favorabilidad. La gente, en más de un 70%, está desconectada de las reformas de Gustavo Petro, está inconforme y está escéptica. Por allá expectante de lo que pueda pasar el 13%, creyente de que esto va a funcionar el 14%. Y una cosa que es interesante, que aparece en la encuesta, es la identificación ideológica. Lo hicieron con izquierda, centro y derecha. La izquierda va perdiendo terreno a unas velocidades increíbles. En noviembre del año 2022 estaba en un 30% la izquierda en favorabilidad. Hoy la izquierda tiene un 15%, una caída durísima. La centroizquierda, señor. A la mitad. A la mitad, sí, señor. La centroizquierda, que se identifica más con, ellos le llaman aquí centro, pero es más centroizquierda que centro. El 71% tenía en 2021, hoy está en el 52% con tendencia a la baja. La tendencia ideológica que va al crecimiento es la de derecha. Venía en su caída más reciente, fue en marzo del 2023 con un 25%. De hecho, si yo la mido desde el 2021, viene del 17% y hoy va en el 33%. Va en ascenso la ideología de derecha en Colombia. Bueno, usted habló del centro izquierda y entonces no hay centro derecha. Lo pintan de color verde, no sé si a propósito o no, porque es que recuerdo usted, por ejemplo, en Colombia, el partido por excelencia de centro es el Partido Verde, ¿no? Bueno, de centro, pero bueno, en fin. Pues que el centro se hace cualquiera porque al centro queda muy... Lo cierto es que Petro se queda sin respaldo, no tiene respaldo popular, no tiene respaldo de nadie. Sus gritos, sus desplantes están conduciendo a que la izquierda, que estaba en el 30%, baje al 15%, a la mitad. Recuerde que Petro se hizo elegir con el 32% del caudal electoral colombiano. Hoy la derecha tiene el 33%. Ahora la pregunta es cuáles son los candidatos que están a la derecha que pudieran representar ese espectro ideológico. Bueno, muy bien, Polimétrica. Queridos amigos, llegó la hora de despedirnos. Les decimos que mañana estaremos con ustedes a partir de las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso con tantas noticias y con tantos temas como los que cada día discutimos en su muy grata compañía. Hasta mañana, Dios mediante.
Y la familia duerme tranquila, porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.